día más que me pongo a grabar y caen chuzos de punta aquí en Galicia. Perdonad la luz, perdonad si en algún momento se escucha viento y lluvia huracanada, porque es lo que es. Y nada, pues en este vídeo te vengo a contar qué libros he leído durante el mes de enero. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es Laura y de sí, y en este vídeo vengo con el wrap-up, con el resumen de lecturas del mes de enero. No ha sido un mes en el que haya leído muchísimo, en realidad bastante poco en comparación con lo que yo suelo leer, pero lo cierto es que he estado haciendo muchas otras cosas, por lo cual he leído menos. También es cierto que he leído bastantes thrillers y ya os he hablado de ellos en el último vídeo sobre este género, que os lo voy a dejar por aquí. Y en este caso vengo a hablaros de 5 lecturas. Hay un libro más que me ha encantado, que le di 5 estrellas, pero no lo voy a mencionar porque lo vais a tener la semana que viene, junto con otro libro que también ha sido muy favorito. Ya lo he leído en febrero, pero bueno, voy a juntarlos porque tienen algunas cosas en común, entre ellas que yo les he dado 5 estrellas, así que, por favor, volved al canal a verlo. Y ya no me enrollo más, vamos con los libros que leí en enero. El primer libro que leí en el año me lo dejó mi madre, que ya se lo habían prestado y como, bueno, pues al final lo que tenía que devolver, no podía como eternizarlo en mis estanterías, así que digo, bueno, pues lo voy a leer, que además yo ya lo sé que esto será rapidísimo. Y estoy hablando de La Escuela de Canto de Nell Leyson, que está editado por Sexto Piso. Si no me equivoco, se publicó en 2022 y esta es una novela de la misma autora de Del color de la leche, que quizás os suene porque es un libro del que se habla mucho y que yo leí hace tiempo, igual 2 años y algo. Y lo leí yo creo que en un momento cercano al que ya se publicó esta novela, es decir, yo no lo leí nada más salir. Entonces cuando salió decidí espaciarlo porque aunque me había gustado mucho Del color de la leche, estaba viendo que todo el mundo lo comparaba y como que parecía que La Escuela de Canto salía perdiendo un poquito comparado con El color de la leche. Total, que lo dejé, y ahora que habían pasado pues más o menos 2 años desde que lo leí, pues sí que me apeteció volver a leer a la autora. Y puedo entender por qué se relacionan tanto, aparte porque son de la misma autora, porque sí que es cierto que tienen algunas cosas en común estas dos novelas, a pesar de ser completamente independientes. Incluso hay sucesos y hay algunas escenas un poquito parecidas. Entonces, si has leído uno, cuando leas el otro es cierto que, bueno, hay paralelismos y puedes intuir lo que va a pasar, y además normalmente son cosas malas, lo cual te hace leer el libro un poco con el estómago encogido. Además, algo muy interesante que hace esta autora, bueno, al menos en estos 2 libros, es que coge a protagonistas femeninas, normalmente niñas o jóvenes, y en diferentes momentos de la historia, como para ir reflexionando y ir hablando, ¿no? Como las mujeres han sufrido diferentes abusos, diferentes violencias contra ellas y diferentes, no lo sé, pues techos de cristal sobre sus cabezas para que no puedan progresar o no puedan llevar una buena vida a lo largo de la historia. En este caso voy a centrarme ahora en La Escuela de Canto. Deciros que tenemos una protagonista que se llama Ellen, y ella es hija de unos granjeros que viven en la Inglaterra rural del siglo XVI. Tiene un hermano que se llama Thomas, es mayor que ella, y justo en el momento en el que empieza la novela, su madre acaba de tener un bebé, una niña que se llama Agnes, y digamos, al ser niña este bebé, Ellen se siente pues muy conectada con ella y muy responsable de ella, porque ella ya, a pesar de ser una niña, no sé, no recuerdo que tendrá 7, 9 años, ya empieza a tener conciencia de qué significa ser mujer, ¿no? En el mundo, de cuál es su papel y de cuántas problemáticas se va a encontrar, ¿no? Tanto dentro de su propia casa como fuera de ellas, como, bueno, pues para empezar, el no poder estudiar, el estar siempre, ¿no? Sometida a las órdenes y a la fuerza de los hombres. Ya dentro de tu propia casa lo notas en tu padre, y en su caso también lo nota mucho con el hermano, que bueno, ejerce pues violencia sobre ella, y otras escenas que te dejan un poco la interpretación que puede estar pasando ahí, pero que te hacen sufrir bastante. Todo el libro está narrado desde el punto de vista de Ellen, desde sus ojos, y en presente, ¿no? Digamos, o sea, vas avanzando con ella a la vez, y la propia narración es muy particular, como ya pasaba en El color de la leche, donde todo estaba como
escrito por Mary, que era la protagonista, que estaba aprendiendo a escribir, ¿no? Entonces, bueno, pues había faltas de ortografía y demás. En este caso, a pesar de que no es escrito, o sea, digamos, no es como el otro, que era como ella estaba escribiendo, aquí ella como... Bueno, ahora profundizo en cómo está narrado, pero quiero decir, tanto las palabras que utiliza, las expresiones, como que no hay signos de puntuación, hace que la lectura sea particular y tienes que conectar con ese tipo de escritura. Al final lo que la autora busca es expresarse como lo haría alguien con el contexto de Elin, de nuestra protagonista, y sí que sé, por ejemplo, que el vocabulario va evolucionando a lo largo de la obra según ella va creciendo y según le van pasando ciertas cosas. Es cierto que choca un poco y yo creo que tiene que haber sido muy complicado hacer esta traducción porque, bueno, imagino que al final la autora al escribir en inglés también está mucho más metida en el contexto y en el vocabulario de esos personajes que son ingleses. Pero bueno, a mí me parece que funciona bien, pero os tiene que gustar o nos tiene que importar leer este tipo de libros donde no está escrito correctamente aposta. Y lo que os quería decir antes es que en este caso no está escrito por la protagonista, pero sí que es cierto que es algo así como una especie de monólogo o de conversación hacia alguien, ¿no? Elin todo el rato está hablando, se está dirigiendo a su hermana pequeña, a su hermana Agnes, ¿no? Y le explica como todo lo que va haciendo, siempre teniéndola ahí en mente y para que ella viva en un mundo mejor del que le tocó vivir a ella misma o incluso a su madre. El punto de inflexión de la novela es que en un momento que Ellie, nuestro protagonista, va al pueblo desde la granja a hacer una serie de recados, bueno, acaba entrando en una iglesia y escucha cantar, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se abre todo un mundo, se va a descubrir que ella tiene una voz fantástica y que, bueno, le proponen incluso entrar en la escuela de canto. ¿Qué pasa? Que ella es una niña, por lo cual lo tiene prohibido y al final lo que va a suceder, ¿no? Bastante al principio de la novela, es que ella va a hacerse pasar por chico para poder ingresar en la escuela de canto. Hay una escena que es esa que es narrada precisamente cuando ella entra a la iglesia y cómo describe todo lo que está viendo. Es espectacular porque son descripciones muy sencillas y desde el punto de vista de una niña, como digo, con ese contexto, no solo es una niña como una niña actual, ¿no? Alguien que ha vivido solo en una granja, que le han contado ciertas cosas sus padres que están un poco al margen de la iglesia y vamos a ir entendiendo por qué en el paso de la novela, no lo sé, a mí me ha encantado, además bueno, nos enseña ciertos detalles históricos que yo no conocía, porque bueno, tampoco soy una gran conocedora de la historia de Inglaterra, pero pues el amor que tenía la reina Isabel I por la música de su coro, ¿no? Y bueno, pues ciertas cosas, ropas, cosas que nos va contando, si luego buscas y ves cuadros y demás, ves cómo era exactamente y es muy curioso. Creo que es un libro que si sabes de música o de canto puedes disfrutar aún más. Yo no soy esa persona, pero puedo ver cómo si supiera disfrutaría más, ¿sabéis? Igualmente es una historia muy bonita, con puntos muy luminosos, pero también es una historia dura, porque al final narra sucesos que te ponen la piel de gallina, las cosas como son. Y no lo sé, he leído estas dos historias de la autora, El color de la leche y estas, tengo que decir que no recomiendo leerlas seguidas, pero sí leerlas me ha gustado más o menos, me ha gustado diferente. Sí que es cierto que tienen esas similitudes, pero creo que las historias son distintas y si tienen cosas en común, igual hay que pararse a pensar el por qué, ¿no? Cuántas cosas aquí decimos, joder, es que está pasando lo mismo, es que a lo mejor pasaba lo mismo todo el tiempo y hay que pararse y pensarlo, ¿no? De cuán fuerte es eso. Bueno, y un detalle que me gustó mucho es ir viendo cómo se desarrolla la relación de ella con su hermana a través de estas conversaciones, pero también con su madre, ¿no? Su madre que es de otra generación, alguien que que no ha podido elegir nada en su vida más allá de trabajar, casarse y ser madre. Eso es lo que le ha venido dado por ser mujer y no ha podido romper esa rueda, y ciertas conversaciones que tienen con su hija y ciertos comportamientos que tienen, vamos a ver cómo se sustentan y la verdad que te aprietan un poco el corazón. También vamos a ver y a reflexionar mucho sobre cómo Elin, en el momento que sale de casa, ¿no? Se disfraza, pasa a hacerse pasar por un chico, todo lo que ve fuera, cómo su mundo se amplía, y es un libro que te hace pensar mucho sobre si una vez que ves mundo, sea el que sea, más allá de tu pequeño mundo, de tu casa, de las enseñanzas, de tu familia y cómo ellos ven la vida,
hay posibilidad de vuelta atrás o no. El siguiente libro que leí fue Cadáver exquisito de Agustina Bazterrica, que está editado por Alfaguara y es una novela de 2016-2017, ganó el premio Clarín en 2017, esa fecha sí que la tengo marcada. Y bueno, pues lo leí porque después de leer Las Indignas y de la reseña que hice, que os voy a dejar por aquí, muchísima gente me recomendasteis leer Cadáver exquisito, además que yo ya lo tenía muy en el radar y fue como, venga, pues lo voy a leer ahora porque además es una novela bastante corta y no sé, pues me llamó mucho la atención y la devoré. Es uno de esos libros en los que no dejas de pensar en mucho tiempo, que te sigue afectando semanas después. ¿Es una distopía? Sí, ¿no? O sea, es que se parece tanto a nuestro mundo y es tan plausible, terroríficamente plausible, ¿no? Lo que cuenta, que ni siquiera lo puedo llamar distopía, ¿no? Podría pasar hoy en día. En el punto en el que nosotros nos conectamos a la historia, cuando empieza la novela, ha habido un virus en algún momento cerca en los últimos años que afectaba a los animales, lo que hizo que el consumo de su carne tuviera que pararse porque si no los humanos morían y un poco pues al final se decidió pues eliminar prácticamente a todos los animales, no solo a los que se utilizaban para el consumo humano, sino también pues mascotas y demás, ¿vale? Esto tiene como consecuencia que van pasando ciertas cosas y empieza a darse el canibalismo. Y además empieza a regularse, se legisla y bueno, pues las personas empiezan a consumir carne humana, por lo cual al final hay un nuevo orden social entre los que comen y los que son comidos. Se crea pues todo un sistema bueno, pues, legislativo que valida esta barbaridad y bueno, pues ciertas personas o sí, seres humanos empiezan a ser tratados pues como hasta ahora tratamos a los animales. Se les cría únicamente para luego matarlos y servir de alimento, se procesan, pasan controles, bla 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 bla. Tan heavy como esto. Entonces, es un libro que te remueve físicamente constantemente, es un libro que lees con el estómago al revés, es un libro que lees con asco, es un libro que lees escamada, es un libro que te hace no querer volver a comer nunca, no carne en general, cada vez que te acuerdas de esto. Y es un libro con un montón de mensajes súper potentes que ahora veremos. Nos va a contar la historia, vamos a ver la historia desde el punto de vista de Marcos, que él tiene un puesto bastante importante dentro de una de estas empresas cárnicas, podríamos decir, un frigorífico, y sí que vemos que es cierto que él no consume carne, él sí que piensa que está pasando, que esto no está bien y observa mucho a la gente de su alrededor, cómo eran antes, cómo es ahora, lo que ha pasado. Tiene a su padre muy enfermo, con un tipo de enfermedad tipo demencia, y bueno, él siempre piensa que su padre no supo hacer esa transición entre un mundo y otro. También vemos a su hermana, que es como el opuesto a él, y bueno, a muchas otras personas. Y bueno, Marcos tiene una serie de situaciones familiares que va a tener que resolver mientras tiene pues unos conflictos morales bastante grandes. No voy a contaros nada del avance de la trama porque es una novela muy corta y creo que cualquier cosa que se pasa es guay irla descubriendo, pero os aviso que es una lectura bastante explícita en todos estos temas que trataba, ¿no? Cuando se habla del procesamiento de estos seres humanos que ahora son criados para la alimentación. Bueno, es que es tremendo porque te pone en el lugar, ¿no?, donde hoy en día están los animales que consumimos, las personas que comemos carne, ¿no? Y esa parte de que miras para otro lado porque te gusta comer carne o lo que sea, te lo pone delante de los ojos, el ponértelo como humanos, es que te apela y te hace replantearte absolutamente pues, toda tu vida, te hace pensar mucho en el sistema, en todas las cosas que vemos no, pero que están normalizadas y que no les damos una pensada como para protegernos de pensar en algo desagradable, tipo las condiciones en las que están en esos animales, cómo se les trata, cómo se hace para que la carne sea de más calidad o que se crezca más rápido porque hace falta más comida. Bueno, o sea, es que todo.
Entonces, bueno, te hace pensar mucho este libro. Luego, además, hace un ejercicio extraordinario en cuanto al léxico y cómo el lenguaje marca nuestras vidas, ¿no? Entonces, aquí se muestra muy bien, ¿no?, cómo hay ciertas palabras que están prohibidas, que esto es muy clásico de una distopía, ¿verdad? Ciertas palabras que están prohibidas, o cómo se va el lenguaje adaptando a deshumanizar a esas personas a las que te estás comiendo para que la gente que las consume, bueno, la pueda comer tranquila, ¿no? Entonces, pues la carne humana empieza a llamarse pues carne especial. O, por ejemplo, de repente, pues para consumir los dedos de las personas, porque se consume absolutamente todo, pues snack exótico de no sé qué. Pues, o como hacemos ahora pues con la carne de cerdo, pues pasan a ser las manitas, pues a ser de personas. O sea, bueno, así con todo, de verdad que remueve y es que es muy impactante. El uso del lenguaje en esta novela no tiene rival, o sea, es impresionante. Yo lo he leído 2 veces este mes, una como con extasiada por lo que estaba pasando y totalmente atrapada por la trama, y otra pensando mucho en el trabajo literario que ha hecho aquí Agustina Bazterrica, y la parte del lenguaje es flipante, ¿no? Cómo lo utilizamos para escudarnos en las cosas que hacemos, como el uso de cada palabra cuando utilizamos, por el motivo que sea, puede ser para bien o para mal, un concepto en vez de otro. Al final no deja de ser una declaración de intenciones. Y la verdad que es un libro bastante fuerte, es un libro con un componente moral y filosófico muy grande. Es un libro que recomiendo muchísimo para clubs de lectura porque puede dar para debatir infinito. Además también habla mucho de otro tema, que es, bueno, pues todo el control de la sociedad por parte de diferentes personas. Pueden ser los gobiernos, pueden ser a través de la publicidad, puede ser a través de mensajes, puede ser a través de bulos y mentiras. Y es que esto es algo tan absolutamente actual que asusta. Y luego lo que es más que evidente es que, claro, yo he leído esta novela de 2017 en 2024, en un mundo post-pandémico. Leer esta novela en un mundo post-pandémico, o sea, es que es aún más brutal, sobre todo por lo preclara que fue Agustina Bazterrica a la hora de analizar ciertos comportamientos de la sociedad ante una pandemia, como en este caso es otro virus que no tiene nada que ver al que hemos vivido nosotros, pero vamos a ver reflejados ciertos comportamientos y ciertos tipos de pensamiento y de personas que vemos en la vida real o que hemos visto en los últimos años, y esas ideas de cuando hay un virus o cuando hay algo, como los mensajes oficiales son unos, luego interesa desde otro lado que sean otros y salen estudios, luego la publicidad va hacia un lado determinado para que la población se comporte, o se lanzan otro tipo de miedos y bulos para que la población piense en otra cosa y deje de pensar, en este caso, que se están comiendo a los otros humanos y vivan asustados de otros peligros. Es que, o sea, ¿cómo en un libro tan corto pueden caber tantas cosas impresionantes? Que solo se puedo recomendar. Yo ya sé que no va a ser un libro para todo el mundo y a lo mejor lo empiezas y las primeras 15 páginas lo dejas porque es fuerte. Pero si entras, prepárate. Y en relación a la que fue quizás mi mayor crítica a Las Indignas de Agustina Bazterrica, que yo decía que el final me había parecido precipitado y que sentí que en general a toda la novela le faltaban páginas, aquí me ha pasado al contrario. Creo que es una novela perfecta. Creo que se podría ampliar seguro, siempre quieres saber más y más cosas de cuando se crean estos mundos, ¿no? Más detalles. Pero para mí es una novela absolutamente redonda, no le falta nada, no le sobra nada, no hay paja, todo el rato están pasando las cosas importantes, tienes toda la información que necesitas para entender lo que está ocurriendo y tiene un final absolutamente brutal, en mi opinión. El siguiente libro que leí fue El color púrpura, de Alice Walker, de 1982. Ella es una autora estadounidense. Este es un gran clásico moderno, yo creo, de la literatura. Yo lo tenía muy pendiente y bueno, pues al final ya lo he leído este mes de enero y la verdad que me ha gustado mucho. Lo he leído con unas amigas, lo hemos comentado muy en detalle y eso siempre hace que sientas que le has sacado aún más placer la lectura, ¿no? Porque la alargas, no solo el tiempo que la lees, sino también el tiempo en que estás hablando sobre ella. Es cierto que quizás no me ha gustado tantísimo como esperaba, porque claro, ya llevaba unas expectativas muy altas de que todo el mundo le encanta, todo el mundo le va a dar 5 estrellas, es una de sus novelas favoritas, y cuando llevas esas expectativas, pues bueno, normalmente a veces los libros no tienen la culpa de no cumplir lo que tú te has imaginado. Tengo ganas de ver cómo es el paso del tiempo en mí, ¿no? En relación con esta novela, pero bueno, igualmente me ha gustado mucho y desde luego la recomiendo. Es una novela que está ambientada pues al principio del siglo XX,
ambiente en algún estado del sur de Estados Unidos, y vamos a tener como protagonistas principales a dos hermanas negras, Sally y Nettie. Y ya desde el principio vemos que vamos a sufrir porque en la primera página tienes el primer bofetón y vemos como a Sally, que es la mayor de esas dos hermanas, bueno, pues el padre de la familia, cuando la madre no está, pues abusa de ella repetidamente, y además, bueno, hay, aparte de estos abusos sexuales, también hay violencia física, con una cosa terrorífica. Además vemos como que la madre parece que no se posiciona a su favor, bueno, una cosa tremendísima. Y además, bueno, ella su mayor preocupación es proteger a su hermana pequeña para que no le ocurra todo esto. La acaban casando con él, que es el pretendiente de su hermana, que es un señor viudo, que la va a tratar mal, como si no fuera una persona, que la maltrata y que la tiene pues como una esclava, trabajando todo el día y bueno, utilizándola únicamente para cualquier cosa que él pueda necesitar, sin ningún tipo de humanización, o sea, como si fuera casi un objeto, no una persona. Y estas dos hermanas muy pronto se van a separar porque, bueno, porque Nettie, la pequeña, pues va a huir. Ellas se prometen escribirse y por ese motivo pues la novela va a estar en formato epistolar. Sin embargo, las cartas de Nettie nunca llegan y durante gran parte de la novela no sabemos qué ha pasado con ella. Entonces, lo que tenemos en realidad son muchísimas cartas de Sally dirigidas a Dios, reflexionando sobre su vida, contando lo que le va pasando y demás. Adiós, porque no tiene a nadie más a quien escribirle, tal es su soledad. Es una cosa que a mí me partió, me dio mucho sentimiento, sufrí mucho al pensar de la soledad de este personaje. Algo que tiene increíble para mí esta novela son sus personajes secundarios también, especialmente los personajes secundarios femeninos, como puede ser Sofía, como puede ser Zag, como puede ser Squeezy, creo que se llamaba. Bueno, mujeres muy diferentes, con contextos diferentes y con personalidades muy distintas que se van a ir complementando las unas a las otras, porque al final Sally es un personaje que se la han roto desde muy pequeña, entonces es callada, sumisa, no habla y acepta todo, y al ir entrando en contacto con otras mujeres que han tenido otra vida diferente, va a haber gente fuerte, va a haber levantarles la voz, va a haber gente desarrollarse, crear admiración, y de esa forma va a crearse un círculo, una serie de relaciones entre mujeres, va a haber mucha sororidad, mucha amistad y también muchísimo amor. Vamos a ver, algo que me ha gustado mucho es como esta novela, igual que tiene las partes más oscuras de abusos, también también habla de deseo femenino, también habla de despertar sexual, y también, bueno, vemos relaciones sáficas muy muy bonitas, y un libro como muy moderno en muchos aspectos, que la verdad que a mí me encantó. No estoy tratando bastante aposta una gran parte de la trama de la novela, pero yo entré en blanco y me encantó hacerlo así. Entonces no voy a, aunque me gustaría hablar de ciertos temas, no voy a hacerlo para que podáis descubrirlos poco a poco si nunca habéis visto ni las películas ni leído la novela, como me había pasado a mí. Destaco mucho el arco de todos los personajes, se cierra muy bien, todo el mundo evoluciona, se sufre mucho, es un poco... se sufre mucho, esa es la verdad, aunque también hay puntos muy muy luminosos en la novela. También desde luego te da que pensar, ¿no?, cuál es el simbolismo detrás de ese color púrpura. Y una pega, pero que no es una pega, no sé cómo deciros, es una novela epistolar. Como os decía, las novelas epistolares lo que hacen al final es que no haya súper descripciones, no te cuentan todo lo que rodea todo el rato a los personajes, dónde están, porque tú en una carta no escribirías eso, ¿no? Tú a veces pues o vas más al grano o cuentas lo que quieres decir, y entre carta y carta no siempre hay la misma distancia, a veces pasan días, a veces semanas, a veces meses, a veces años. Entonces, hay agujeros, ¿no? La historia que te quiere contar la autora es la que es, pero bueno, digamos como que es tan bueno lo que te está contando que puedes echar en falta, ¿no?, un poquito más. Y en mi opinión hay ciertas cosas que se dejan a la imaginación, y yo tengo mucha imaginación. Entonces, en relación con el final, yo le he dado una interpretación
muy distinta a la gente con la que lo he leído y en general a las cosas que he visto. En cualquier caso, si alguien tiene curiosidad, que me mande un mensaje privado por Instagram cuando ya te hayas leído el libro para que no destrocemos y te cuento mi pensamiento sobre el final. Me parece una novela muy bonita que habla de grandes mujeres, que habla sobre el rol de la mujer, que habla de desarrollo, habla mucho y de una forma muy interesante sobre el rol de la mujer negra en la sociedad de Estados Unidos al principio del siglo XX. Habla de racismo, habla un montón de machismo y cómo tienen que enfrentarse a esas situaciones, y hay un montón de conversación en torno a la religión que también es muy interesante. La religión está como y las creencias está muy presente en el libro. No olvidemos, ¿no?, que la protagonista escribe cartas a Dios y vamos a ver cómo es su relación con Dios a lo largo de las décadas. Un libro muy interesante, muy bueno y que desde luego os recomiendo su lectura porque además es que es muy cortito, lo leéis en nada de tiempo. El siguiente libro del que quiero hablaros es el único que tengo aquí porque la verdad que como pasé unas semanas en Madrid he dejado ya muchos libros allí para dejar hueco, un poco de hueco aquí en casa, que lo tengo todo hasta arriba, y el único libro que tengo aquí es No dejar que se apague el fuego, de Miriam Toews, que está editado por Sexto Piso. Miriam Toews es una autora canadiense que a mí me gusta muchísimo. El año pasado leí Pequeñas desgracias sin importancia, que me encantó, y nada, pues vuelvo a leer a la autora en esta historia que también me ha conmovido muchísimo. Para mí este libro fue una montaña rusa de emociones porque es un libro que te hace reír y llorar. Es un libro donde vamos a ver cómo bueno, en una misma casa conviven tres miembros de una familia, tres mujeres de diferentes generaciones. Tenemos a la abuela, tenemos a su hija y a la nieta. La abuela es ya bastante mayor y pues ya tiene bastantes achaques de la edad, tiene que tomar mucha medicación, tiene algunas enfermedades, se le olvidan cosas, bueno, es un poco ya así, y además ya vive un poco con cierta, no quiero decir despreocupación, pero sí con la perspectiva de las cosas que te da la vida, que te da haber vivido mucho y haber perdido mucho. Vemos como ella pues perdió a su marido se suicidó y años más tarde una de sus hijas también se suicidó. Después tenemos a su hija, que es actriz, es una persona muy voluble, con gran carácter, que bueno, su marido ha decidido irse, no sabemos muy bien por qué, y además bueno, está al final de su embarazo, está embarazada, y es la hija o la nieta, que tiene, creo que son 9 años, y bueno, está en un momento en el que la acaban de expulsar del colegio por pelearse, y digamos que la abuela va a ser la que en casa le vaya, bueno, pues durante un tiempo pues tener como la escuela en casa y cómo le van las cosas allí. Sin embargo, vemos que realmente es ella la que tiene que cuidar de la abuela y de la madre en muchas ocasiones. La madre tuvo que enfrentarse también, ¿no?, a que su hermana se suicidara, y esto lo lleva como una gran mochila a cuestas. Es una herida que no sana con el paso del tiempo y tiene muchas idas y venidas. La vemos que va al psicólogo y bueno, que su marido se acaba de ir y dejándola un poco pues embarazada. Es una persona que está sufriendo, que tiene carácter, que tiene idas y venidas, y la hija, la niña, la vemos. Yo lo he sufrido mucho ese personaje porque tiene que hacerse cargo de muchas cosas sin saber muy bien cómo, porque no deja de ser una niña pequeña, tanto de la abuela, tanto de la madre. Cada vez que ella ve que la madre llega, cómo va a venir, cómo va a ser hoy, cómo van a ser las cosas, y aún así está contado todo con un punto de vista muy humorístico en muchos puntos, lo cual eso te tiene como en montaña rusa. Y al final es una historia bonita porque es una historia de una familia y cómo se apoyan, pero bueno, son personas que están mal y que no siempre hacen las cosas como normal, ¿no? Entonces, es un libro que me ha encantado, pero lo he sufrido mucho además. Una vez más, Miriam Toews vive mucho de o sea, toma mucho de sus vivencias para meterlas en la literatura. Ella siempre cuenta que se enfrenta a sus grandes sufrimientos creando ficciones, ¿no? Y bueno, al igual que pasa en la novela, tanto su padre como su hermana se suicidaron, y es algo que estas dos figuras, estas dos muertes, salen en sus novelas a menudo, aunque no formen parte del mismo universo, son historias separadas, ¿no?, porque son las grandes cosas que ella ha tenido que pasar y las que sigue pues luchando para vivir con ellas. Ella opina que
es importante hablar de salud mental y es importante hablar de este tipo de sucesos para que no se estigmaticen. Y un poco aquí, en realidad, aunque no es el tema central ni muchísimo menos, lo que pone el foco es en las personas que se quedan después de esas muertes. Y la verdad que lo hace de una forma impresionante. Es muy muy bonita la relación de la abuela con la nieta y de la nieta con la abuela. Hay un momento en el que emprenden un viaje, porque la abuela lo que trata sobre todo de inculcarle siempre a la nieta es no dejar que se apague el fuego, ¿no? que tiene en su interior, que no deje nunca de intentar luchar y de hacer las cosas de la mejor manera posible sin dejar que le afecten como, pues no sé, que nos afecte el exterior y las ideas que nos quieran marcar cuando vemos que no son buenas para nosotros. La abuela ha crecido, creció de pequeña, tenían como 15 hermanos, algo así, una familia en la que incluso los hermanos ya tenían nombres repetidos porque al padre se le olvidaba cómo se llamaban, dentro de una comunidad religiosa muy estricta, que eso también habla mucho de la vida de la autora, de Miriam Toews, que creció en una comunidad menonita. Y incluso el personaje de la abuela en realidad está muy inspirado en su propia madre, le pone el mismo nombre, Elvira, y de hecho, de nuevo, viendo se nota como que hay muchas escenas y muchas cosas que respiran realidad, ¿no? Porque ella misma también vive en una comunidad con mucha gente de su familia, ¿no? Entonces, vemos como refleja muy bien los comportamientos de los niños, incluso de las personas mayores, las cosas que hacen, los planes de las señoras cuando quedan, y siento que ella observa mucho esto. Es una historia preciosa con un final también muy muy bonito, pero sobre todo es el camino, este tiempo que pasamos dentro de esta familia viendo cómo estas mujeres hacen lo mejor en el día a día. Sufrimos, yo al menos sufrí mucho con la nieta pensando en esa niña, cómo va a estar, cómo va a crecer con todo esto que le está pasando. Y algo muy interesante es cómo está narrada de nuevo la novela, porque estamos otra vez ante una carta que ella le escribe a su padre ausente, que no sabe dónde está, que no entiende por qué no está en casa, por qué se ha ido, qué ha pasado con su madre, si está vivo, si está muerto, no entiende nada, y parece que a su alrededor tanto su madre como la abuela no terminan de decirle nada. Y también vamos a ir viendo cómo por el paso de las páginas va a ir consiguiendo entender cosas, va a lograr conversaciones donde le van a ir contando cosas, van a dejar de protegerla como niña, incluso las adultas van a abrirse y van a hablar de cosas que nunca han querido hablar por dolor, y para ir entendiendo todo. Así que en el fondo no deja de ser una carta, o sea, una novela epistolar, pero no hay correspondencia, no es una larga carta de alguien a otra persona. Bueno, son varias cartas en realidad, son capítulos cortos, pero bueno, están estructuradas así, ¿no? De una niña que se dirige a su padre ausente. Buenísimo, os lo recomiendo un montón. Y el siguiente y último libro del que quiero hablaros es Poeta chileno, de el chileno Alejandro Zambra, que es una novela de 2020 editada por Anagrama. Al fin he leído Poeta chileno, llevaba en mis estanterías, no sé, 2 años fácil, y siempre la tenía ahí esperando, y quería empezar el año en mi club de lectura de una forma no dramática por una vez, y me quería sumar, ¿no?, que este libro nos iba a dar alegrías, y un poco así ha sido. Es un libro que hemos disfrutado muchísimo. Es un libro que es un gran viaje a muchos lugares, sobre todo emocionales, y luego es un gran viaje a Chile. Además hemos disfrutado muchísimo porque a lectura conjunta teníamos a varias personas chilenas que nos han dado un montón de curiosidades, explicado expresiones, mostrado fotos de lugares, de comidas, de ciertos personajes que son habituales o que eran muy conocidos en Santiago de Chile. Bueno, ha sido una lectura conjunta maravillosa, y ha sido una lectura en general estupenda, porque es un libro buenísimo, es un libro ligero, divertido, tierno, muy curioso, original. A mí particularmente me ha encantado. Siento que es un libro muy cotidiano, donde no pasan grandes cosas, pero que yo, bueno, pues he amado. Y bueno, que vamos a acompañar a los personajes a lo largo de las décadas. Todo empieza al inicio de los años 90 en Santiago de Chile, donde vamos a ver a 2 adolescentes que son Gonzalo y Carla, bueno, pues que son novios, y vamos a ver un poco cómo sus inicios, ¿no?, en las relaciones sexuales y demás, cuando está todo prohibido, los padres. Bueno,
Y es un primer capítulo muy muy cómico. Además Gonzalo quiere ser poeta y realmente se le da bastante mal, es un poeta terrible al principio. Yo recuerdo, o sea, carcajearme de voz alta leyendo algunas de sus poesías y... Y bueno, vamos a ver cómo bueno, pasan cosas con esta pareja y al final lo que pasa es que se reencuentran más tarde, años después, y bueno, van a empezar de nuevo una relación cuando ya son adultos. Y este segundo capítulo, quizás para mí parecido, mi favorito, esta parte donde al final es una colección casi de recuerdos y de anécdotas familiares donde bueno, pues, Gonzalo ahora se ha convertido en el padrastro del hijo de Carla, de Vicente, y Gonzalo y Vicente son para mí los grandes protagonistas de esta novela, incluso más allá que la propia poesía chilena y los poetas chilenos especialmente, que van a tener muchísima relevancia en esta historia. Para mí es esa relación padrastro-hijastro lo más importante de la novela. De hecho, estuve buscando por curiosidad cómo eran las cubiertas para ver el diseño de este libro en otros países y he visto que en muchos países se había traducido algo así como padrastro, ¿no? El título en vez de poeta chileno le han dado una vuelta, otra cosa completamente diferente, pero bueno, para que veáis hasta qué punto es importante. Y de hecho, bueno, pues Alejandro Zambra, he estado viendo algunas entrevistas, él dice que es una novela sobre la padrastría, si se puede decir así. Y nada, la verdad que es un libro súper bonito, muy divertido, es que te ríes mucho, quieres hasta al gato. Por supuesto no es un libro perfecto y hay alguna cosilla que a veces te choca, o personajes que tú pensabas que iban a ser más protagonistas realmente tienen un papel muy muy secundario. Y es una novela que tiene uno de los finales que más me han gustado. Igual la novela no ha sido la novela de mi vida, me ha gustado muchísimo, pero que no será súper favorita. Pero el final me pareció para enmarcarlo, o sea, lo tengo todo marcado. Es una página que fotocopiaría y me pondría aquí porque me pareció precioso, o sea, un final precioso. Es un libro con el que te ríes mucho, pero también tiene un punto bastante nostálgico, que no triste, nostálgico. Y de hecho Alejandro Zambra, cuando habla de esta novela, cuenta que la escribió desde México y que él mismo sentía, ¿no?, esa nostalgia de su país y que bueno, quizás eso también se ha impregnado en las propias páginas de la novela. Y bueno, el otro de los grandes temas es la poesía, los poetas chilenos, toda esta leyenda, ¿no?, que hay en torno a la poesía en Chile, que es cierto que es un país que ha dado un montón de poetas fantásticos. Yo he conocido muchísimos nombres que ni siquiera me sonaban a partir de esta novela y que quiero ir investigando. Y además Zambra juega muy bien porque en determinado momento mete un personaje nuevo, un personaje ajeno, que es una periodista estadounidense que va de viaje a Chile. Permite así analizar todo el contexto cultural chileno, ¿no?, como desde unos ojos ajenos, y particularmente siento que funciona muy bien. Y también las personas chilenas que lo leyeron decían que también que les había gustado bastante esa aproximación. Hay escenas absolutamente geniales donde se mezclan personajes ficticios con personajes de verdad, como puede ser el poeta Nicanor Parra, que tiene unas escenas vamos, maravillosas. Y además, bueno, parece que Alejandro Zambra lo conoció en persona también y que quería pues rendirle un poco homenaje aquí. Desde luego es un libro sobre libros, también es un libro que habla sobre poesía y sobre literatura un montón, pero bueno, también es un libro que habla sobre la pérdida y sobre el vacío que dejan las personas que van alejándose de nosotros a lo largo de la vida. Habla muchísimo sobre la familia, ampliando el concepto mucho más allá de la mirada más tradicional del mismo, y eso me ha encantado. Muestra muchísimos tipos de relaciones y lo bueno es que al final podemos sacarle punta a ciertas cosas, pero creo que tiene una visión muy bonita de las relaciones, de cómo debe ser la vida, no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando las cosas van mal. Es un libro que puede reflexionar también en cierta manera sobre el perdón. Me ha gustado muchísimo, me he reído un montón y es un libro que voy a guardar con cariño en mi corazón para siempre y sin duda os lo recomendaré. Mi intención es leer más a Alejandro Zambra este año porque es uno de mis autores vivos favoritos, siempre lo digo,
y como que tengo esa tendencia a no quiero que se me gasten y no leer más de sus obras, así que este año sí o sí voy a leer más de Alejandro Zambra. No sé si habéis tenido la oportunidad de leer ya Bonsai, que es su primera novela, es muy cortita, y es cierto que conversa bastante con poetas chilenos, sobre todo con el primer capítulo, porque tiene unos protagonistas muy parecidos, aunque el desarrollo es completamente diferente, pero sí que es cierto que tienen bastante relación, y aunque uno es mucho más dramático que el otro, porque de verdad poeta chileno tiene mucha más risa y demás, bueno, tiene una relación, es que no quiero como profundizar más para no desvelar nada, pero habiendo leído esas dos novelas, por ejemplo, Poeta chileno, que es la última, la más moderna, veo como que la prosa de Alejandro Zambra está más liberada, le veo como pasándoselo bien, muy desacomplejado, y es algo que me ha encantado leer, la hace súper fluida. Y Bonsai, por ejemplo, que también es cierto que es mucho más cortita, a mí me recordó más a la poesía, porque era una prosa muy trabajada, muy lírica, muy literaria, y yo recuerdo verme fascinada porque quería subrayar todas las frases, sentía que todas funcionaban sueltas, y entonces me pareció quizás muchísimo más intensa esa que es tan corta que esta otra. Sin embargo, me gusta mucho más este Zambra más suelto, más divertido y nostálgico al mismo tiempo, pero no triste. No sé, contadme si habéis leído ya Poeta chileno o alguna de estas novelas, o cuál ha sido tu mejor lectura del mes de enero, me encantará saberlo. Para mí ha sido un mes muy intenso, como veis, lleno de muy buenas lecturas, y deseando ver qué me depara el mes de febrero. Hablamos en comentarios de lo que queráis, como siempre. Os dejo por aquí un vídeo que tal vez os guste, y espero de verdad que te haya gustado este vídeo. Gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!